Este mes comenzamos con animales del lejano oeste. Bienvenidos a la Cámara del Arte. Yo soy Celia y vamos a hablar de un artista con un dibujo preciso, una anatomía impecable, influencia impresionista dentro de la pincelada, que cada vez se vuelve más suelta, un color y un dramatismo propio de este artista con cielos monumentales y una narrativa incluso cinematográfica. Exactamente, hablamos de Mark Marjorie. No sé si lo conocerás, pero es un artista contemporáneo que te va a calar hondo. Vamos a ver un poquito más sobre él. El vaquero solitario simboliza libertad, resistencia y mito. El polvo levantado por los caballos sugiere movimiento constante, viaje, destino. La vastedad del paisaje habla de introspección y pequeñez humana. La luz del ocaso funciona como esa metáfora del tiempo, del final de una era o del cierre de un camino. Entre cielos monumentales y vaqueros en contraluz, composiciones narrativas que parecen fotogramas de películas, entre la luz dorada del desierto y el polvo que levantan los caballos, un francés cambió para siempre la forma de mirar el oeste americano. Su nombre, Mark Marjorie. Mark Marjorie nació en 1977 en pleno corazón artístico de Francia y su vida cambió a los 15 años durante un viaje, ¿sí? Un viaje por carretera, de Nueva York a San Francisco. Un mes entero atravesando parques nacionales, horizontes infinitos y pueblos detenidos en el tiempo. Esa visión del oeste, enmarcada en el parabrisas de un coche, se convirtió en una obsesión silenciosa que lo acompañaría toda la vida. Sigamos cuando adquiere su formación clásica y también se desvía inesperadamente hacia la música. De vuelta a París, estudia en la Academia Julian, la misma institución donde se formaron figuras clave del arte occidental como Blumenschein o Phillips. Sin embargo, su camino dio un giro radical. Se convirtió en cantante de la banda de metal Playmo. Y ahí exploró fotografía, animación y dirección de videoclips. Ese periodo, lejos de alejarlo del arte, le dio una sensibilidad narrativa y visual que más tarde sería crucial en sus pinturas. Regresará al lejano oeste como un francés en territorio vaquero, a los 36 años, impulsado por su esposa y musa Patricia Lefebvre, que también será una gran artista. Veremos algunas de sus obras en este vídeo, pero si queréis y me lo dejáis por comentario, el próximo vídeo puede ser de ella. Volvió a Estados Unidos, este artista, y vivieron en lugares remotos de Arizona, como Chloride o Kingman, donde el silencio del desierto y la vida ranchera lo empujaron a pintar sus primeros vaqueros. En pocos años pasó de ser un forastero a convertirse en una de las voces más potentes del arte western contemporáneo, con exposiciones en museos como el Briscoe Western Art Museum y el Hawtrey Museum of the American West. Su mujer también capta escenas míticas del lejano oeste, pero con un idioma más actualizado. El diseño se introduce dentro del desierto en fotografías muy impactantes. Si nos trasladamos al lejano oeste, a la parte de Taos, pues vemos todo ese carácter de sus pinturas con un color, ese dramatismo y esa poesía visual que al final capta de la vivencia del día a día, y a través de esa influencia impresionista va exponiendo esa pincelada cada vez más suelta. Esa libertad, esa soledad se muestra en la simbología del vaquero. Vemos ese carácter cinematográfico en sus obras, porque en el inicio, cuando comienza el dibujo académico, contiene una pincelada unida, conectada con contornos muy definidos, que lo capta de la Academia Julian, esa pincelada compacta, muy controlada, pero vemos que la atmósfera será clave dentro de esos bocetos rápidos que realiza para capturar el movimiento, la luz, dándole muchísima énfasis a la atmósfera, al detalle, con unas composiciones que nacen de la observación directa. Llegamos a esa pincelada vibrante, que vibra cielos, vibran nubes cuando vemos las composiciones, mezclando color, hechas directamente en el lienzo, bordes que disuelven con la luz del atardecer, porque sí, destaca por su pincelada suelta y esa influencia impresionista, como hemos comentado, sobre todo las obras de 2020 a 2025, porque son las obras que vamos a ver en este vídeo de Mark Marjorie.
Exactamente. Obras heredadas de su experiencia en cine, en animación, con luz, con detalle, con realismo. Entre sus primeras obras artísticas, vamos a comenzar con esa paleta cálida de ocres y de naranjas, con Latidos del Corazón de 2021. Construye una escena que parece respirar por sí misma. Una manada de caballos avanza con fuerza, mientras sobre ellos un cielo inmenso late en colores encendidos. La composición se organiza como un diálogo entre movimiento y monumentalidad. En primer plano, los caballos levantan polvo y empujan la mirada hacia delante. Al fondo, las formaciones rocosas se alzan como gigantes silenciosos que anclan la escena. Todo está envuelto en una atmósfera cálida, vibrante, donde la luz del atardecer tiñe las nubes de naranja, rosas y amarillos, que se mezclan con pinceladas amplias y sueltas, propias de la etapa más impresionista del artista. En Vivir con las montañas, Mayori nos sitúa ante una escena que combina intimidad y grandeza. Un vaquero solitario, detenido en lo alto de una colina cubierta de flores silvestres, contempla un paisaje dominado por montañas imponentes y un cielo que parece en constante transformación. La composición está construida para que el espectador ascienda visualmente, desde el primer plano luminoso hasta las cumbres nevadas y finalmente hasta ese cielo monumental que ocupa buena parte del cuadro. Entrando al santuario, nos introduce en una escena donde dos jinetes avanzan lentamente hacia un paisaje que parece sagrado por la forma en que la luz los envuelve. La composición está pensada para que el espectador entre con ellos en ese territorio. Los caballos ocupan el primer plano, avanzando entre matorrales cálidos. El cielo, como es habitual en Mayori, domina la escena con nubes monumentales. Con esta obra nos sitúa en un momento de calma luminosa tras el paso de la tormenta, donde dos jinetes avanzan con serenidad por un paisaje que aún conserva ese brillo húmedo del agua acumulada. De hecho, la composición está muy bien construida, para que el espectador entre en la escena desde un reflejo del charco justo en el primer plano, un recurso que aporta profundidad y duplica la presencia de los caballos. Refuerza esa idea de renovación que deja la lluvia. En cuanto a la simbología, la obra habla de resiliencia y continuidad. Después de la tormenta, el camino sigue y los jinetes avanzan como parte de un ciclo natural que no se detiene. Seguimos con su producción artística, con uno de sus cuadros que tiene una escena profundamente emocional. Exactamente, Hijos del Lago Azul, donde vemos un jinete envuelto en una manta clara que avanza en silencio por un paisaje teñido de naranjas intensos y rojos encendidos, como si el mundo estuviera ardiendo suavemente bajo la luz del amanecer o del ocaso. La composición dirige la mirada desde el personaje sereno hacia las montañas que se elevan al fondo, creando una sensación de viaje interior, tanto físico como mental, y la paleta de color es uno de los elementos más poderosos de la obra. En esta obra, Mayori captura un instante de pura acción, mientras dos jinetes descienden por un sendero estrecho y polvoriento, y la composición nos sitúa justo en medio del movimiento. Los caballos bajan con firmeza, levantan una nube rojiza que envuelve sus patas y transmite esa sensación de terreno seco y áspero. En cierta forma, la pincelada es más suelta en las nubes, donde se aprecia su influencia impresionista, mientras que los jinetes y los caballos se vuelven más precisas para mantener esa claridad del gesto y del movimiento. Aquí el lenguaje visual se va a lo esencial. Consigue transmitir toda la energía del viejo oeste en un solo golpe de tinta, porque la composición, centrada en un jinete y su caballo encabritado, captura el instante exacto en el que la fuerza, el instinto y el control se encuentran, congelando un gesto que parece a punto de desbordarse. Al trabajar en un único color, Mayori se apoya en el contraste entre luces y sombras para construir ese volumen y movimiento. Podríamos decir que las obras actuales son escenas más equilibradas, incluso más majestuosas. Vamos a verlo con esta primera composición dentro de Los Soberanos de 2025, que sitúa al bisonte como figura dominante, firme y silenciosa, justo en el corazón del paisaje, convirtiéndolo en un símbolo vivo de resistencia y antigüedad. A su alrededor, el prado dorado se abre como un manto cálido que refleja la luz del día, mientras que al fondo se elevan montañas frías y bosques otoñales que añaden esa profundidad y esa solemnidad. Simbología. Pues el bisonte aparece como guardián ancestral del territorio, un soberano natural, cuya quietud transmite poder y dignidad. La narración visual sugiere un momento de equilibrio perfecto entre naturaleza, luz y vida. ¿Esta escena os recuerda alguna obra impresionista?
puede ser que al impresionismo valenciano de Sorolla, porque recrea una escena marinera que respira tradición y luz. Bien, esa conexión entre las velas y el cielo es el eje emocional de la obra. Ambas superficies reflejan la luz con una suavidad vibrante, creando un diálogo visual que guía la mirada desde la arena hasta el horizonte. La simbología gira en torno al trabajo colectivo, la tradición y la relación íntima entre el ser humano y el mar, un espacio que funciona como templo y sustento a la vez. Volvemos a sus atardeceres. Se convierte en un elemento casi espiritual que envuelve la figura indígena y la conecta con su historia ancestral. La composición sitúa al protagonista de espaldas, montado a caballo, y observando una manada que corre libre en la distancia, creando un diálogo silencioso entre pasado y presente. El cielo cargado de nubes monumentales iluminadas por tonos dorados, naranja, violetas, nos tiene acostumbrado a esta paleta de color. La pincelada es amplia, atmosférica en el cielo. La narración visual transmite un instante de contemplación, memoria. El jinete observa la libertad de la manada, como quien reconoce algo propio, un eco de su pueblo y de su poder interior. Terminamos con Antes de que caigan las hojas. El artista transforma por completo su registro habitual para sumergirnos en un bosque dorado donde la luz es la verdadera narradora de la escena, porque la composición nos introduce en un sendero estrecho entre abedules altos y luminosos, cuyas cortezas blancas y verticales crean un ritmo visual que guía la mirada hacia la figura central, un jinete cubierto por una sábana clara, casi fantasmal, que avanza en silencio sobre un caballo oscuro. Sugiere esta obra un viaje íntimo, un momento de recogimiento antes del cambio, donde la naturaleza y el personaje parecen compartir un mismo pulso. Hemos llegado al final de este vídeo y podemos decir que a lo largo de este recorrido hemos visto cómo cada obra del artista no solo es una imagen poderosa, sino un fragmento de un universo visual que combina tradición, emoción y una sensibilidad contemporánea muy particular. Sus cielos monumentales, su dominio absoluto de la luz y su capacidad para convertir un instante cotidiano en un relato simbólico hacen que su pintura trascienda el simple paisaje o la escena costumbrista. Hemos viajado por el oeste, por el mar y por los bosques, y en cada uno de esos territorios el artista ha sabido capturar algo más profundo: la identidad de los pueblos que lo habitan, la memoria de sus oficios, la fuerza de los animales, la espiritualidad de la naturaleza y la fragilidad del ser humano frente a ella. Su obra funciona como un puente entre pasado y presente, entre mito y realidad, y por eso merece ser revisada, analizada y celebrada. Este vídeo ha sido un homenaje a esa mirada tan personal que convierte cada cuadro en una historia abierta, en un espacio donde el espectador puede entrar, sentir y reflexionar. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo, a acompañarme al lejano oeste, pero desde nuestro propio asiento, en nuestra casa. Y bueno, déjame un comentario sobre este artista.